Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy día voy a estar haciendo el update número 4 de mi reto de escritura de cuentos inspirados en canciones de Taylor Swift. En este update voy a estarles hablando de las 6 que escribí para las letras O, P, Q, R, S y T. Así que vamos a comenzar. Quiero partir contándoles que esta parte del reto fue un poco difícil para mí porque me costó encontrar la motivación para escribir durante cada semana. Siento que esta parte del reto ya ha pasado tantas semanas desde que lo comencé en septiembre del año pasado que me he sentido un poco agotada mentalmente y mi creatividad igual un poco agotada. Me ha costado sentir esa motivación para sentarme a escribir. Y lo he hecho porque he tratado de tener disciplina para poder terminar este reto a tiempo, pero a la vez me ha costado un poco, lo cual ha repercutido en el tiempo que me he demorado en escribir cada cuento. Siempre trato de terminar los cuentos durante la semana de esa letra, pero en estas últimas 6 semanas me ha pasado, en especial en las primeras 4, que me he pasado en los días y he tenido que terminar el cuento al lunes siguiente, lo cual me atrasa para el cuento que viene después. Esto lo pude arreglar ya para los últimos 2, donde sí traté de terminar los cuentos dentro de la semana, pero se me ha hecho un poco difícil y espero que para lo que queda del reto no me pase lo mismo. Ahora voy a hablarles un poco de cada cuento que escribí. El primer cuento es inspirado en una canción que empieza con la letra O y esta canción es Out of the Woods. El nombre que le puse al cuento que escribí es Los rumores que superamos. Siento que este cuento fue interesante de escribir porque me pude meter en la cabeza de un personaje diferente al resto de personajes que había escrito anteriormente. Siento que tuve que conectar de una manera también lo que estaba pasando aquí con lo que pasó en los 2 primeros cuentos, los de la letra A y la letra B. También tuve que conectarlo con un cuento que pasó entre medio y este cuento en particular me generó un poco de dificultad porque tuve que investigar un poco acerca de técnicas que necesitaba saber para poder escribir el cuento. Entonces esto hizo que me atrasara un poco, que me tomara más tiempo del que yo creí que me iba a tomar investigar cosas. También este cuento lo escribí por primera vez basándome en la estructura de los 3 tiempos, que si bien dice 3 tiempos, en realidad es un poco más larga. Creo que en otro video lo voy a explicar. Si es que el video ya está subido, les voy a dejar el link acá abajo porque planeo subirlo pronto. Pero es una técnica que, si bien me ayudó a organizar el cuento, también me generó un poco de dificultad porque tenía que pensar bien en las cosas que iban a pasar y tenían que pasar ciertas cosas antes de que yo continuara con otra escena. Pero siento que al final me gustó el resultado y quedé satisfecha. El siguiente cuento es el de la letra P y para la letra P ocupé la canción Paris y este cuento le puse como título Vamos a París por un rato. Este en particular lo escribí mientras estaba documentando mi proceso de organizar el cuento y el video ya está arriba en el canal por si no lo han visto aún. Les voy a dejar el link abajo para que puedan verlo si es que no lo han visto. Pero el hecho de que haya documentado esto igual me atrasó un poco porque tenía que estar preocupada de grabar mientras estaba planificando todo lo que iba a pasar en el cuento. También este es el único cuento donde utilicé la herramienta de Milanote, que si bien me gustó y la pensaba utilizar para los siguientes cuentos, como tenía solo un tiempo limitado para poder escribir cada uno y ya estaba tan acostumbrada a organizar con Notion y utilizando las herramientas que ya conozco, siento que añadirle el organizar con Milanote era una tarea extra que no tuve tiempo de implementar para estos cuentos que siguen. Me gustó la herramienta, como dije en el video donde hablé de ella, y lo voy a ocupar en otros tipos de historias, pero en este particular, en este libro, siento que ya no la voy a ocupar más porque me atrasa un poco. También siento que lo que me dificultó un poco la escritura de este cuento en particular es que no tiene un argumento muy complejo, entonces hace que no me lleva a distintas escenas interesantes que contar. Siento que el argumento es tan sencillo que eso hacía que me costaba crear escenas que llamaran la atención de leer. Entonces era algo muy rutinario
muy del día a día, eran situaciones que realmente no había mucha complejidad. Me costó planificar un clímax para este cuento, entonces tuve que recurrir a flashbacks y a distintas situaciones que escribí en la marcha, y eso hizo que el cuento se me hiciera un poco difícil de avanzar y de pasar de escena en escena, pero al final del día me gustó mucho el resultado. Siento que es un cuento que rompe un poco el esquema de los otros donde pasan situaciones puntuales. Este es más bien como un día en la vida de dos personajes que están comenzando a salir. Entonces es como un cuento ligerito de leer. El siguiente cuento es el de la letra Q, y para esta letra la única que pude ocupar fue Question, y a este cuento le puse Brujas Modernas de Samhain. Este cuento siento que me gustó mucho el resultado, más de lo que pensé, porque yo partí con una idea en particular de cómo yo quería que terminara el cuento, lo que yo quería que pasara con unos personajes, y al final esto comenzó a cambiar de a poco, se modificó y terminé con algo que me gustó incluso más de lo que había planificado primeramente. Además, pude centrarme en 3 personajes que estuvieron presentes en cuentos anteriores, pero que no eran tan importantes, y ahora pude centrarme un poco más en ellos. Por ejemplo, en un personaje que era un personaje totalmente secundario en un cuento, otro que parecía ser una villana y en este redimió un poco el personaje, y el otro personaje era un personaje que se veía muy como bueno, que no se le veían cosas negativas, y aquí, si bien no lo hice ver como un villano, pero sí como que mostré las cosas un poco más objetivamente, y eso me gustó mucho porque pude ahondar en sus personalidades, lo cual no había podido hacer antes, y con eso me quedo, con eso y con el final, que siento que me gustó mucho más de lo que había planeado originalmente. Ahora nos vamos a la letra R, y para la letra R escogí la canción Run. Este cuento le puse de título Encontrando un hogar, y no estoy muy segura del título. De hecho, creo que es el que estoy más segura que sí voy a cambiar. Este sé que sí o sí voy a cambiarlo porque no me gusta el título. No pude pensar en nada mejor en el momento en el que lo escribí, cuando ya lo tuve listo. Así que lo voy a cambiar. Hay varios títulos que los voy a cambiar. No sé si les dije eso antes, pero este es uno del que estoy 100% segura que no me gusta tanto. En cuanto a este cuento, yo estaba muy entusiasmada de escribirlo porque es un cuento que sucede en los años 90. Y los años 90 es una época que a mí me gusta mucho. Yo era niña cuando eran los 90, entonces no lo experimenté tanto como otras personas de mi generación. Pero sí fue una época que yo recuerdo con mucho cariño, y me gusta mucho ver cosas ambientadas en los 90, entonces este cuento me gustó mucho ambientarlo en esa época, pero al mismo tiempo eso hizo que me retrasara en escribirlo y me costara un poco, porque tenía que estar chequeando información e investigando acerca de la época para evitar cometer errores históricos, o también cosas de la ambientación, de las tecnologías, de la ropa que se utilizaba, la estética. Marcas de autos, cosas así que pueden parecer muy pequeñas y simples, pero creo que para poder escribir un cuento que parezca realmente que es de la época en la que se está ambientando, es necesario fijarse en esos pequeños detalles para evitar cometer errores. Me gustó mucho el resultado. Sí siento que quiero cambiar algunas cosas. Creo que si bien me gustó, hay cosas que no quedaron bien claras, que no quedaron bien resueltas, y me gustaría ahondar más en eso cuando edite el cuento. Ahora nos vamos con la letra S, y para la letra S escogí la canción Speak Now, y este cuento le puse No digas acepto. Este cuento es muy distinto a todo el resto que he escrito. Si bien he escrito cuentos donde han sido leyendas o narraciones musicales, distintos tipos de formas de narrar una historia, este es totalmente distinto, y eso fue exactamente lo que hizo que yo me entusiasmara mucho de escribirlo, y eso fue lo que igual me gustó cuando planifiqué de qué podría tratar la historia. Siento que esta idea fue una idea que me gustó mucho y que quise intentar. Y el cuento entonces está narrado a través de anexos. Sirven para demostrar el por qué un personaje tiene que tomar una decisión específica al final de la historia. Esto me gustó mucho porque cada anexo es distinto del otro. Tengo mensajes de texto, tweets,
posts de Instagram, cartas, mensajes de voz, estado de cuenta de banco, entre otras cosas, y siento que hace que el cuento sea muy único porque no hay una narración, por así decirlo, tampoco está centrado en un personaje en particular, sino que en todos los personajes que rodean al protagonista. Son todos los personajes los que complementan un poco este cuento, proporcionando anexos, y siento que esto hace que el cuento sea muy interesante de leer, pero sí me costó un poco hacerlo coherente, que tuviera coherencia cada anexo, uno con el otro, y también cómo están ordenados cronológicamente. Siento que eso fue un poco lo que me costó dentro de la escritura de este cuento, como con el cuento anterior, que voy a tener que hacer un trabajo de edición un poco importante aquí para que todo se vea bien y pulcro y no desordenado. Siento que el hecho que cada anexo esté redactado de manera distinta, con letras distintas, hace que tal vez la lectura sea un poco enredada. Así que eso es algo en lo que voy a estar trabajando mucho en la edición de este cuento. Y con eso nos movemos al último cuento, que es con la letra T. Y para la letra T escogí la canción The Lakes, que es una de mis favoritas. A este cuento le puse Soliloquio frente al lago Ivy. Y este cuento lo tenía decidido prácticamente desde el inicio de este reto. En específico, cuando escribí el cuento de la letra C, el tercer cuento que escribí, siento que ahí decidí que iba a ser este cuento con esta canción y con este personaje en particular, ya que el cuento se relaciona un poco. Si bien los personajes no están relacionados entre sí ni la historia está relacionada, pasa que en el cuento de la letra C ocurre una situación donde aparece un personaje nuevo que en realidad ni siquiera interactúa con los personajes protagónicos, pero aparece. Este es el momento donde comienza la historia de la letra T. Esto me entusiasmó mucho porque quise poder como unir estos dos cuentos de alguna forma, pero dando a entender que son dos cosas totalmente distintas, no tienen nada que ver entre sí. Y bueno, este ha sido el cuento más corto que he escrito de todos los que he escrito hasta ahora, que son 20 ya. Este tiene 3.800 palabras más o menos. Y si bien me gustó que fuera más corto y que por fin pude disminuir un poco la cantidad de palabras que estaba ocupando para escribir, para el momento de editarlo voy a tener que añadir algunas escenas y cosas, porque siento que hubieron partes que no quedaron claras y donde faltó un poco de cohesión entre escena y escena. Siento que terminaba de narrar algo y comenzaba a narrar otra cosa inmediatamente, que tal vez se sienta un poco como que no tienen que ver, como que no deberían estar estos dos párrafos juntos y necesita algo entre medio que los enlace. Eso es algo en lo que voy a estar trabajando durante la edición de este cuento, pero en sí el resultado me gustó mucho. Sí siento que no pude explicar bien o dar a conocer bien la personalidad de este personaje de manera positiva. Siento que tal vez la forma en la que este personaje narró cosas se puede ver un poco arrogante. Tal vez no, tal vez es solo mi percepción, pero me gustaría arreglar eso para poder dar a conocer a este personaje como yo lo siento en mi mente. Y bueno, esto es todo por el video de hoy, esto es todo por el update número 4. Ya van quedando solo 6 cuentos para terminar este libro y estoy muy entusiasmada y al mismo tiempo nerviosa por ver el resultado final. Espero que esta última tanda de cuentos sea un poco más simple de escribir, no en el sentido de que sean cuentos fáciles o cortos, sino más bien que sean cuentos donde pueda fluir y donde pueda sentirme inspirada y motivada. También he estado organizándome un poco con mis tiempos y viendo cómo es mejor para mí escribir. Me he dado cuenta que cuando escribo inmediatamente después de desayunar o mientras estoy desayunando, avanzo más rápido, así que he estado intentando utilizar esta estrategia para ver cómo me funciona. Lo utilicé para el último cuento que escribí hasta ahora y me dio resultado, así que creo que la voy a estar utilizando para los próximos cuentos también. Y eso es todo, espero que este video los haya inspirado un poco más para sus propios proyectos de escritura. Espero que les haya gustado ver un poco este detrás de escena de mi camino escribiendo este libro, que estoy muy emocionada de que ya pronto salga a la luz. Espero que en el segundo semestre de este año. Y eso, si te gustó este video me ayudaría mucho que le dieras like, y si te gusta este tipo de videos, si quieres ver más de este contenido de escritura, te invito a suscribirte al canal dándole clic al botón de abajo de suscribir.
Y eso es todo, que tengas un lindo día y nos vemos en un próximo video en el canal. ¡Chao!